D4 arrancó las piezas blancas y tras un E6 las blancas no quisieron entrar en la francesa e iniciaron con B6 una defensa del fianchetto, ¿no? Una especie de Owen. Tras caballo C3, alfil B4, el blanco no quiso tentar la suerte con E4, decidió jugar más posicional con caballo F3, alfil B7 controlando E4, alfil G5 entrando en la variante, que si no mal recuerdo, la variante rusa. Caballo F6 también se conoce como de variante Duchamp, ¿no? Justamente el nombre del torneo que estamos analizando. Siguió con torre C1, H6, acá las blancas tenían que tomar la decisión de retiradas o de capturas. Decidió irse a H4, pero esto le da la oportunidad a las negras tras G5, alfil G3, caballo E4, tomar una pequeña iniciativa espacial en el centro. Todo esto teoría pura, ya se había jugado anteriormente, inclusive el E3 alfil por C3, B por C3, las blancas desarrollan después de D6 el alfil a D3, todo esto jugado con anticipación, ya había 8 partidas al respecto, caballo D7 jugado en el tablero, y ahora las blancas hicieron la novedad teórica alfil por E4. Hay que decir que se había jugado anteriormente en roque y también dama C2. Tras alfil por E4 y alfil por E4 nos vamos a una posición donde las negras parecen estar un poquito mejor por la estructura de peones, por la facilidad que tiene este alfil en comparación con el de G3, que está muy quietito. Siguió enroque, dama E7, parece que prepararon el enroque largo las negras, y las blancas tras caballo D2, alfil B7, hacen la ruptura temática C5, ¿no? Siempre aprovechando a que este alfil hace molestias en esa casilla de C7. Las negras tienen que comer y las blancas actuaron de buena forma con torre B1, activando las piezas. El alfil se va a C6 y acá un momento importante. Parece que las blancas podían mantener buenas posibilidades jugando E4 y en caso de enroque jugar dama E2, empezando a molestar un poquito y manteniendo las posibilidades en ambos flancos, además de activar la torre. ¿Sí? Además el blanco en algún momento puede intentar un F4, ¿no? Mirando con rayos X, vamos a ver que el F4 en estas condiciones con la dama L2 es mucho mejor que lo que se hizo en la partida. Volviendo a la partida, después del alfil C6, el blanco decidió jugar caballo C4, las negras enrocaron y las blancas hicieron la jugada muy agresiva pero muy arriesgada, que es F4, cuando lo que se podía esperar era jugar F3 para neutralizar un poco la acción de este alfil. Tras F4, las negras hacen la jugada muy buena, que es F5, sellando el flanco de rey, quitándole toda posibilidad de iniciativa a las blancas. Las blancas deciden tomar en G5 y tras esto jugar dama H5 justamente para evitar el caballo F6. Con dama H5, fíjense, las negras tienen que tener mucho cuidado porque se amenaza dama G6. Por esa razón Meyer juega dama G7, muy buena jugada, ¿sí? Defiende G5, defiende G6 y habilita la casilla F6 para el caballo para luego ponerse en la casilla E4, en D5, inclusive en G4. Torre B2, mirando con rayos X, porque me había olvidado decir que una de las amenazas podía ser F4, porque la dama miraba con rayos X la casilla G2. Torre F7, buena jugada para doblarse y empezar a presionar con F4. Ya la compensación de las blancas por el peón ya no existe y el negro tiene una clara ventaja. Las negras acá ya estaban en condiciones de jugar F4, pero fiel a su estilo, Meyer trae más piezas a molestar un poco la posición de la dama. La dama se retiró, buena captura, porque no se puede comer de peón E por F4, y ahora este peón puede ser siempre mirado ahí con rayos X, ¿verdad? Siempre puede haber un jaque en D4 y hay molestias con la torre que está en B2, por eso el blanco tiene que tener mucho cuidado. Tras torre hay F8, siguió torre C2 y el negro mejoró un poco el alfil, la torre volvió y ahora retiró el alfil a la casilla A8. Tras esto, el blanco gana un poquito de espacio en el flanco de dama, pero las piezas negras, fíjense que activas que están.
hay amenazas reales ya, ¿no? Con F4, caballo 3, etcétera. Alfil F2 defiende y el negro acá hace una jugada un poquito extraña que a primera vista parece no buena, pero es G4 que evita todo contrajuego de las blancas a base de mejorar un poco las piezas. Tras eso el blanco ya en muy apuro de tiempo, con menos de 2 minutos en el reloj, juega E4 que permite a las negras jugar caballo F4, pero también permite peón por peón, porque claro, en caso de caballo por E4, caballo F4, la dama tiene que defender el caballo y tras el cambio existe el bonito golpe caballo H3, ¿sí? Tocando F2 y amenazando jaque, por supuesto. Si el rey se va, el alfil está en el aire y tras la captura y rey H1 existe D5, golpe demoledor que saca a la dama de la defensa de la casilla G2 y gana inmediatamente. Volviendo a la partida, las blancas se percataron, hicieron aquí el bloqueo, cambiaron torres y en este momento el negro realiza el cambio caballo por E3, aprovechando que como el peón está en el aire, tras dama E3 juega C5, ¿no? Fíjense cómo juega con la táctica y los peones ahora negros que estaban un poco retrasados, de repente tras este cambio se vienen con todo, ¿no? D5, amenaza de 5, D4 y los peones con sus movimientos empiezan a ganar mucho territorio. Fíjense, tras estos cambios trata el blanco de mantener las damas en el tablero, pero los peones negros se van solitos, ya hay una amenaza tranquila acá de dama F2 y mate. Siguió torre F1, dama D5 buscando el cambio de damas. El blanco decidió no cambiar, tampoco quiso cambiar torres, pero ahora entra en una variante forzada y sacan el final a una posición de un final de peones brillantemente. Torre por, caballo por, sacrificio de dama y aquí el conductor de las blancas, claro, si rey G2 viene E2 que amenaza el caballo y y la coronación. Siguió caballo por E3, peón por, y este final, poquitas jugadas después, la maestra Anaí Mesa decidió abandonar. Buena victoria de el conductor John Mayer, donde no lo tuvo tan fácil. Bueno, este fue el resumen de la mesa número 1 de la ronda número 2 del torneo Duchamp.